Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ubicarnos en Primera de Juan. Vamos a continuar con la serie que hemos estado presentando de toda la primera carta de Juan, y esta ocasión nos toca al capítulo 2, versos 28 y 29. Es el que vamos a estar meditando la mañana de hoy por la gracia de Dios. Dice el pasaje: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La última ocasión estuvimos haciendo énfasis en cómo reconocer y evitar los anticristos. Y una de las características que Juan destacó de ellos es que no permanecen, que tarde o temprano se revela su naturaleza y el espíritu de mentira que opera en ellos. Versículo 19 dice lo siguiente: salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero por si no lo ha notado, Juan ha venido usando la palabra permanecer a lo largo del pasaje. Él en el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que ama a su hermano permanece en la luz, dice el verso 10. La palabra de Dios permanece en vosotros, ya habéis vencido al maligno, dice el verso 14. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, verso 17. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, verso 19. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. 24. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Permaneced en Él, verso 27. Y ahora permaneced en Él, verso 28. Hoy quiero que podamos ahondar un poco más en el tema de permanecer, porque si para Juan era importante como para mencionarlo tantas veces en un solo pasaje, para nosotros no debería ser menos importante, deberíamos prestarle atención. Y Juan abre estos versos con la frase "y ahora", kainim, es la palabra, es la expresión que él usa, lo cual indica que lo que va a hacer a continuación es presentar un contraste, y tampoco es algo nuevo. De hecho, él ha venido presentando contrastes a lo largo de toda la carta. Hemos visto imágenes como verdad y mentira, luz y tinieblas, vida y muerte, amar y aborrecer. Y el contraste que vamos a ver en este pasaje es trazado precisamente por la palabra permanecer. Es decir, previamente él presentó la naturaleza e identidad de los anticristos. Ahora él presentará la naturaleza e identidad de los que son verdaderos cristianos. Y como hemos visto en las semanas anteriores, hay dos pruebas que prueban, que demuestran, que comprueban que somos hijos de Dios. La primera es obediencia, la segunda es amor, ahora es el permanecer. Y lo que vamos a ver es cómo esta palabra, el permanecer, incluso contrasta el final que les espera tanto a los falsos como a los verdaderos cristianos. Como dijimos, el contraste es trazado por la palabra permanecer, que viene de la palabra meno o menete, lo cual es una palabra en tiempo imperativo, lo cual significa perseverar, persistir, quedarse, vivir o habitar en. Y creo que usted sabe que todo tiempo imperativo expresa obligatoriedad, demanda una acción inmediata y tiene consecuencias a futuro. Un ejemplo: entramos a una biblioteca y leemos que dice silencio, o la policía ordena a toda persona que aborda un automóvil abróchese el cinturón de seguridad. Esa es una orden presente que implica acciones inmediatas. Silencio mientras permanezca en la biblioteca.
Mientras esté en el auto, abróchese y manténgase abrochado el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa si no obedecemos? De la biblioteca seguro que o nos mandan a callar o nos piden que nos retiremos. Y en caso de no usar el cinturón de seguridad, la policía nos va a multar. O en caso de un accidente podemos sufrir serias lesiones e incluso la muerte. En este caso, el permanecer nos indica que no es una sugerencia ni una buena idea para los hijos de Dios, sino que es obligatorio, que es un mandamiento y es para realizar inmediatamente. Pero no solo eso, permanecer o no tiene efectos futuros. Por lo tanto, hay incentivos al respecto. Quiero que notemos el contexto. ¿De dónde provienen estos últimos versos? Note que el verso 27 dice, nos indica que la unción que recibimos permanece en nosotros. No está hablando como los falsos profetas, quienes enseñan que la unción es algo místico, que produce emociones o sensaciones que no puedes entender, o un tipo de poder para hacer posible tus sueños. La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos a toda verdad, guardándonos de toda mentira por medio de su palabra. Él es quien nos revela a Cristo y nos conforma a su imagen. El apóstol dice, según ella, la unción, el Espíritu os ha enseñado permanecer en Él o perseverar en Él. Juan nos está diciendo que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ahora en el verso 28, Él ordena que permanezcan, que perseveren, que persistan en la revelación hecha por el Espíritu Santo y especifica cuál es esa revelación. Es Cristo. Entonces la idea es permanecer, persistan, perseveren en Cristo. Tal y como el Espíritu Santo les ha enseñado, perseveren, permanezcan en el conocimiento verdadero de Cristo, en tanto Cristo está por manifestarse o en tanto Cristo esté por regresar por su iglesia. Y cuando Jesús regrese, solo habrán dos grupos de personas. Unos serán los que permanecieron, quienes se podrán acercar con confianza, y otros, los que no permanecieron, se alejarán avergonzados. Estos últimos se darán cuenta que estuvieron viviendo una vida mundana, sin frutos, una vida apóstata, rebelde, impía. Confesaban que Cristo era el Señor, pero no vivieron ni entendieron las implicaciones de esa verdad. Creyeron estar en la verdad y aunque lograron algo en la vida, no permanecieron en la verdad, sino que todo era mentira. Ahí desfilarán los falsos profetas y maestros, los anticristos, los que estuvieron entre nosotros, pero que no eran de nosotros, y le dirán al Señor, 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 no profetizamos, no hablamos, no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les responderá, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Note, jamás os conocí. Jamás tuvimos comunión significativa. Jamás anduvieron en mi luz, sino que anduvieron en mentira. Jamás amaron lo que yo amaba. Jamás hicieron mi voluntad, sino que buscaron hacer su voluntad. Y es más, intentaron o creyeron que podían usarme según su voluntad. Jamás hablaron en mi nombre. Usaron mi nombre en falso para enseñar doctrinas de demonios. Profetizaron, predicaron y enseñaron mentira. Y de esos milagros no era yo el que estaba obrando, era el espíritu de mentira, el espíritu del anticristo que hace milagros para engañar. Pero ustedes blasfemaron mi nombre y el nombre del Espíritu Santo al decir que eso era de Dios. Y note el imperativo, una orden de acción inmediata. Apártense. Ahora mismo, aléjense de mí, practicantes de iniquidad, ustedes que quebrantan mi ley, mi palabra, rebeldes, apóstatas, ustedes cuyos actos son injusticia. Ellos entraron confiados, pero se alejarán avergonzados.
creyendo que encontrarán gloria, hallarán desilusión. Con esto cerramos lo que respecta a los anticristos. Vamos a enfocarnos en los verdaderos cristianos. El verso 29 nos expresa la naturaleza de los que perseveran. Por una parte, la naturaleza de los anticristos es del anticristo, del espíritu del anticristo que opera en ellos. La naturaleza de los que perseveran. Verso 29, ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todo los que hacen lo justo son hijos de Dios. Al perseverar, el cristiano da evidencia de que es un verdadero hijo de Dios. Es decir, el verdadero cristiano procura de manera activa permanecer firme en Cristo. El verdadero hijo de Dios persevera en la fe, persevera en la doctrina, persevera en el evangelio a causa de la nueva naturaleza que ha recibido y el poder del Espíritu Santo obrando tanto el querer como el hacer. Déjeme decirle que hay muchas personas que son inconstantes en los caminos de Cristo y razonan equivocadamente de la siguiente forma: si no voy a la iglesia, voy a dejar de ser cristiano y perderé mi salvación. Si no oro todo el tiempo o no oro el tiempo debido en forma diaria, voy a dejar de ser cristiano y voy a perder mi salvación. Si no leo la Biblia seguido, voy a ser cristiano y voy a dejar de ser cristiano, voy a perder mi salvación. Déjame decirte lo siguiente: si no hay pasión, si no hay amor ferviente, deseo ferviente en tu corazón por Dios, por una comunión significativa con Dios y su pueblo, y por ser como Cristo, tú no estás a punto de perder tu salvación. Simplemente no has nacido de nuevo. Simplemente no eres salvo. El que ha nacido de nuevo tiene un nuevo y mayor gozo. Se llama Cristo y su palabra. El que ha nacido de nuevo no desea más vivir según el mundo, según la carne, sino desea crecer en la santidad, ser más y más como Cristo. No se congrega porque no tenga nada mejor que hacer o para mantener contento a Dios y que no lo vaya a castigar o le dé ciertas cosas. Se congrega porque quiere escuchar a Dios por medio de la exposición de las Escrituras, porque desea comunión significativa con el cuerpo de Cristo y ama el cuerpo de Cristo. Vivimos en un tiempo donde los cristianos son como pájaros, son como las aves. Visitan un lugar de acuerdo a la estación del año. De igual forma, estos vienen a Cristo solo por temporadas. Estas aves, cuando empieza el frío, emigran a otro lugar. De la misma manera, estos supuestos cristianos, supuestos creyentes, cuando tienen problemas y luchas, vienen. O cuando tienen luchas y pruebas y luchas, se van. O cuando llega el momento de no comprometer la fe, abandonan su fe y se rebelan, dejando de lado todo aquello bueno que aprendieron de Cristo. Pablo dice que el verdadero Hijo de Dios se ocupa de su salvación con temor y temblor. Eso dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Pero este pasaje no se refiere a la salvación por obras, porque sabemos que la salvación no es por obras, es gracia de Dios. A lo que se refiere Pablo es a la responsabilidad que tiene todo aquel que ha nacido de nuevo de obedecer, de someterse en su proceso de santificación, que es parte de la salvación. Romanos capítulo 6, versos 17 al 19. Escuchen lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Hablando del Evangelio. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis o presentaban vuestros cuerpos, vuestros miembros, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad,
Así ahora cuando, ahora que sois libres del pecado y hechos salvos, presenten vuestros cuerpos, presenten vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Amén. El verdadero Hijo de Dios no es inconstante, no se mantiene según la estación o según su conveniencia. El cristiano persevera en fe y obediencia, no para ser salvo, sino porque es salvo, pero entiende que no será santificado sin conexión con su obediencia. Pero si obedecemos y permanecemos en la fe, en la palabra, ella nos irá purificando, limpiando más y más nuestra conducta, nuestro carácter será más y más semejante a Cristo. Y esto es lo que desea todo nacido verdaderamente de Dios. Y tiene que ser así, pues es lo que Jesús oró. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo en Juan 17:17, pero no lo desconectó de nuestra responsabilidad. Dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, o tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados, la pregunta no es, ¿quieres ser salvo? La pregunta no es, ¿quieres que Dios resuelva tus problemas? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios haga realidad tus sueños? La pregunta correcta es, ¿quieres ser como Cristo? Permanece en Él. Permanece en su palabra. Y aquí tenemos el incentivo. Cuando Cristo se manifieste, dice el verso 28, tendremos confianza y no nos alejaremos avergonzados. Los que perseveran tendrán confianza cuando Cristo regrese, porque serán irreprensibles y sin mancha en la santidad que obtuvieron por permanecer en Cristo. Note lo que dice Judas capítulo 1, versos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Pero antes, en el verso 21 dijo, permanezcan en el amor de Dios. Déjenme leerle uno más. Colosenses capítulo 1, versos 22 y 23. Pablo dice lo siguiente: pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió. Y lo hizo para presentarlos ante su presencia santos y sin mancha, e irreprensibles, sin acusación alguna. Pero para esto deben permanecer firmes en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio. Nota la obra soberana de Dios y también nuestra responsabilidad de permanecer. No es que si permanezco seré salvo, sino que el permanecer es evidencia de que soy hijo de Dios y por lo tanto soy salvo. El incentivo es que si permanecemos en Cristo, si perseveramos en la fe, tenemos confianza de ser verdaderos hijos de Dios. Y mientras los que no permanecen escucharán, apártense de mí, malditos. Los que perseveran, los hijos de Dios, escucharán, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Note, benditos de mi Padre. Amados de mi Padre, bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Amados, no se nos pide que nos ganemos el reino. No se nos pide que nos ganemos la salvación. No se nos pide que saquemos fuerza de donde no tenemos, como tampoco se nos pide ni ordena atar o desatar o reclamar o declarar nada. Lo único que se nos pide es
permanezcan en Él, en andar como Él anduvo, en la luz, que la palabra de Dios permanezca en vosotros, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, permanezcan en el Hijo, permanezcan en Cristo. De regreso al verso 29 dice: todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Él significa que practicaremos la justicia. Andaremos en rectitud, que viviremos de acuerdo al Evangelio, según Pablo le dijo a los Filipenses capítulo 1, verso 27. Condúzcanse de acuerdo al Evangelio, porque somos nacidos de Él. El haber nacido de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición hacia el pecado a una disposición hacia la justicia. Esta es una prueba de nuestro permanecer en Él, el mismo tipo de prueba que Juan mencionó en 1 de Juan capítulo 1, verso 6. Escuche, dice: si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Escuche lo que dice el 2:4. Dice: pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. O lo que dice el verso 9: si alguno dice que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Es una mentira, es un engaño si alguien declara que es nacido de Dios pero no practica la justicia. Es verdad que pecamos, pero no nos deleitamos en el pecado, aborrecemos el pecado. Tenemos un deseo por una santidad creciente en nuestras vidas. Nos lamentamos y nos duele pecar contra Dios. No nos duele hacer algo malo, nos duele pecar contra Dios. Como dijo David: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. La pregunta que quiero hacer es: ¿tienes esta prueba en tu vida? Cuando alguien nace de alguien más, siempre hay un parecido familiar. Decimos: mira, tiene los ojos como su mamá o tiene la nariz como su papá. Bueno, los hijos de Dios tienen un parecido con el Padre del cielo. Él es justo, así que aquellos que nacen de Él practican la justicia. Él es santo y nosotros debemos ser santos. Sed santos porque yo soy santos. Los que no perseveran al apartarse de Dios solo prueban que no tienen temor, no tienen miedo del pecado ni de sus consecuencias presentes y futuras, pero van a temer ante el tribunal de Dios. Porque cuando Jesucristo venga, Él no vendrá como Salvador, Él vendrá como juez. Pero los piadosos esperan confiada y tranquilamente en Cristo y no temen su venida. Todo lo contrario, la desean y se guardan puros en tanto esa esperanza está por hacerse realidad. ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes esa seguridad? La exhortación a permanecer ha sido frecuentemente mal entendida, como si fuera una experiencia especial, mística o indefinible. Pero la Biblia deja en claro que en realidad implica una serie de realidades concretas, específicas. Primero, la unión con nuestro Señor depende de su gracia. Por supuesto, estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por medio de la fe, pero aún la misma fe está arraigada en la actividad de Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe que tú tienes para salvación no vino de ti. Dios te la dio por gracia. Es el Padre quien nos ha injertado en Cristo. Es Cristo quien por medio de su palabra nos santifica y quien con su sangre nos ha limpiado. Todo es soberano, todo es gracia. Número 2. Sin embargo, la unión con Cristo implica ser obediente a Él. La obediencia implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros.
Y Pablo hace eco de esta idea en Colosenses capítulo 3, verso 16, donde dice que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente. Y al estar estudiando, hay un versículo que está estrechamente relacionado, un versículo paralelo a este, y es Efesios 5:18, y dice, sed llenos del Espíritu. Entonces, sed llenos del Espíritu no es algo místico, no es extrasensorial, no es solo para aquellos que saben hablar el lenguaje del reino. Ser llenos del Espíritu tampoco es la capacidad divina para hacer realidad tus sueños, ni el poder para atar o desatar, ni nada parecido a esas enseñanzas que parecen sofisticadas, pero que son pura basura. La realidad es Cristo. Ser llenos del Espíritu es estar saturado de la palabra, es que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, es el poder de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios, en armonía con su palabra. En pocas palabras, permanecer en Cristo es estar lleno del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu significa que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestras voluntades y transforme nuestros afectos. Por lo que nuestra relación con Cristo y la llenura del Espíritu Santo está íntimamente conectado con lo que hacemos con nuestras vidas. El estudiarla, el meditarla, el memorizarla. Es su deber hacer esto. La razón por la que proliferan tantos falsos maestros y tantos apóstatas y tantos anticristos y esos canales como tipo enlaces, por una razón, porque hay un pueblo que no está estudiando la palabra de Dios. Y usted tiene una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de estudiar si incluso lo que yo estoy diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Debe tener la actitud que tuvieron los nobles hermanos de Berea. Pablo les predicaba y ellos iban a sus casas y analizaban si de verdad eso era conforme a la palabra de Dios. No daban por hecho que por el apóstol Pablo habló, simplemente hay que escuchar. No haga eso. La palabra de Dios muere en nosotros y el Espíritu nos llena. Y lo que va a ocurrir, amado, es que usted y yo comenzaremos a orar de una manera consistente con la voluntad de Dios. Y descubriremos la verdad de la promesa, a menudo mal aplicada, mal entendida, de nuestro Señor. Pedirás lo que deseas y se te hará. Hay un mal hábito, producto de la ignorancia y desprecio por las Escrituras. Sacamos de contexto las promesas de Dios. Ejemplo, pide lo que deseas y se hará. Pero antes Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, si permanecen fieles a mis enseñanzas. Otro, todas las promesas de Dios son sí y amén, para la gloria de Dios. ¿Estás seguro que lo que tú estás pidiendo es para la gloria de Dios o es para tu gloria? Santiago 4 hace la pregunta. Dice, ¿sabes por qué pides y no recibes? Porque pides mal. Pides para deleitar a la carne y satisfacer a tus deseos egoístas. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Número 3, amados, perseverar implica que el creyente descansa su vida en el amor y soberanía de Cristo. Y este amor nos ha sido probado en la cruz de Cristo, en su sacrificio ahí. Tú quieres conocer el amor de Dios, no es a través si Dios te da, si cumple tus sueños, si te sana o no. El amor de Cristo no se mide por lo que nos da, sino porque lo que ya hizo y nos dio en la cruz del Calvario. Si tú deseas algo más que eso, tú no has entendido el Evangelio.
Necesitas descansar en el amor y la soberanía de Cristo. Porque incluso esas adversidades son para tu bien, para santificarte. Pablo dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Si hay alguien que desea más que tú y yo, nuestra santificación, ese es Dios mismo. Y si para eso nos va a hacer pasar por desiertos, por pruebas, por dificultades, enfermedades o carencias, lo va a hacer. Y sabe que nosotros vamos a decir, estoy bien con mi Dios. Porque esto es para mi santificación. Y en lugar de reclamar, y en lugar de murmurar y de quejarme, voy a bendecir su nombre. Permanecer en Cristo y tener sus palabras permaneciendo en nosotros nos enseña a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Permaneciendo confiados en su amor y soberanía, nuestra voluntad se mantiene humilde a su soberanía. Y nuestros pensamientos y deseos mundanos son llevados cautivos a los pensamientos y deseos de Cristo, y la semejanza de Cristo crece en nosotros. Todo es entregado al poder de su vida en nosotros para que ejerza su influencia santificadora en deseos incluso ordinarios. En deseos incluso ordinarios. Pablo dice, si pues coméis, ¿qué tan ordinario o extraordinario puede ser esto? Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Tu manera de vestir, no lo vas a hacer para lucirte, es para la gloria de Dios. Lo que voy a comer, para la gloria de Dios. Permanecer en Cristo renueva y santifica lo que queremos y nos es dado, porque lo que pedimos no es en conformidad a la carne o al mundo, sino en conformidad al deseo de Dios, al carácter de Cristo, ya que lo que pedimos tiene que ver más con nuestra santificación que con la gratificación de nuestra carne. Número 4, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, nuestra alma aprende no solo a desear, escuche, no solo a desear, sino a discernir lo que será o no para la gloria de Dios, ya que nuestra mente se pone en armonía, en sintonía con la del Hijo, como cuando Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces cuando venga una adversidad, Padre, glorifica tu nombre. No se haga mi voluntad. Si es necesario esto, glorifica tu nombre. Glorifica a tu nombre. No satisfagas mis deseos. Glorifica a tu nombre. Por último, el permanecer en Cristo nos da el derecho y el poder de usar su nombre con confianza. Déjeme repetir. El permanecer en Cristo nos da el derecho y el poder de usar su nombre con confianza. El Padre no rechaza nada para Cristo. Nunca ha habido una ocasión en que el Padre le diga un no a Cristo. Permaneciendo en Cristo, venimos al Padre siendo unos con Cristo. Su justicia está en mí. Yo no vengo en mis méritos, yo no oro en mis méritos. Estoy unido a Cristo, su justicia está en mí, estoy revestido con sus méritos, su espíritu está en mí. Entonces cuando el Padre me ve, no me está viendo a mí, está viendo al Hijo y me da mi petición. Permítame concluir con esta frase de J.C. Ryle. J.C. Ryle dijo lo siguiente: permanecer en Cristo significa mantener un hábito de constante comunión íntima con Él. Es estar siempre apoyado en Él, descansando en Él, derramando nuestros corazones a Él y usándolo como nuestra fuente de vida y fortaleza, como nuestro principal compañero y mejor amigo. Tener sus palabras permanentes en nosotros es mantener sus preceptos y mandamientos continuamente entre nuestras mentes y hacerlos
el guía de nuestras acciones y el gobierno de nuestra intención y conductas diarias. Déjame preguntarte algo. ¿Anhelas a Cristo? ¿Anhelas a Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Estás inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de tu vida? ¿Estás dependiendo de Él por la gracia y el poder para obedecer? Tus ojos espirituales, tu mente, están fijos obedientemente en su palabra para instruirte en cómo vivir, en cómo reaccionar. En esas pruebas y esas luchas, déjame preguntarte, le estamos ofreciendo nuestra profunda adoración y alabanza y nos estamos sometiendo a su autoridad sobre nuestras vidas, descansando en su amor y soberanía. Los cristianos sabemos y conocemos a Jesucristo como la fuente y el sustentador de nuestras vidas. Por Él y para Él son las cosas, y por sus palabras nosotros es que nos sostenemos. La pregunta ¿es esta una verdad en tu vida? Oremos.